Muy buenas noches, mi nombre es Julio César Herrera, pertenezco a la sede José Acevedo y Gómez y mi programa, el cual estoy cursando en este momento, es producción de sonido. En esta primera parte del video se tocará el primer punto de la fase 5, el cual trata porque el tema elegido desde la segunda fase es una temática que se debe abordar. Pues para mí en la fase 2 se abordan temas muy importantes, esos son de un gran aporte a la etapa de aprendizaje de los niños. Se refiere al tema de aplicar las lecturas a temprana edad y también implementar muy bien las matemáticas. Eso es un tema muy importante ya que la lectura siempre va con cada tema, es decir, todo lo que aprendemos se requiere tener una buena lectura ya que el cerebro pues va a aprender a asimilar el conocimiento y no va a ser tan difícil cuando leemos temas complicados como puede ser filosofía o matemáticas o medicina o las ingenierías, ya que siempre son temas confusos que son muy difíciles de captar fácil. Entonces cuando se tiene una buena lectura, eso sirve mucho pues para aprender cualquier tema. En ese trabajo se realizó una pequeña síntesis de los cuatro temas consultados que se pidieron. El primero era pues la implementación de la lectura a temprana edad. El otro era cómo aprender matemáticas a cualquier edad. El siguiente era un tema climático y el último era una enfermedad cardiovascular. Los cuatro temas tenían cosas similares y se unían muy bien entre ellos, pero también tenían diferencias. En el punto 2 del trabajo final, fase 5, se pide qué relación hay de los temas abordados con la pregunta que nosotros argumentamos en el trabajo de la fase 3. La pregunta que yo argumenté para sustentar es qué importancia tiene la lectura en el nivel académico de los estudiantes. Bueno, quise realizar el trabajo de la fase 3 basándome en las lecturas o la implementación de las lecturas a una temprana edad. Y lo hice ya que es muy importante pues tener una buena lectura, no solamente pues a nivel educativo sino también a nivel nacional, no importa la edad, ya que esto va a ser algo muy importante para no solamente la persona sino también para el país, para que puedan crecer. Ya se sabe que los países desarrollados tienen una buena educación, pero todo eso se basa en una buena lectura, ya que ellos se leen muchos libros al año y apenas los colombianos o los países latinoamericanos se leen un libro al año. Es algo muy complicado ya que los europeos están a nivel luz en nivel educativo. Lo quise implementar ya que la lectura es muy importante, ya que muchas cosas de lo que sucede en el país, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, o en Brasil, hasta en Argentina, la corrupción es bastante grande. Los políticos o el Senado de cada de estos países generan leyes que eso solamente benefician a unos pocos y a la gran mayoría que es el pueblo, que es estrato medio hasta estrato bajo, no tienen razón de esto, es decir, no saben lo que están haciendo en el gobierno. Entonces para eso relacioné ese trabajo y esa pregunta, ya que teniendo una buena lectura va a ser muy difícil comer tanto cuento de los medios nacionales, podremos investigar, argumentar más de lo que vemos. No solamente nos podemos quedar con una sola noticia, sino podemos buscar varias noticias, también argumentar con otras personas para que lo que pensamos pueda tener coherencia y no solamente sea algo simple, sino algo que nos pueda servir no solamente para nuestro nivel educativo, sino para el ámbito laboral o también para el ámbito personal. Entonces para eso quise desarrollar este trabajo de la fase 3 basándome en la lectura, ya que si un país tiene una buena lectura y una buena educación, puede prosperar como país, sino puede ser como Colombia, que es muy grande la desigualdad y la corrupción que hay. En este último punto de la fase 5 se da un pequeño resumen de los cuatro temas que se vieron en la fase 2. El primer tema que consulté era la implementación de la lectura a temprana edad. Está relatada la historia de Venezuela, de cómo vivía en el país
la desigualdad de que muchos jóvenes no implementaban la lectura en sus estudios y que solamente unos pocos, que eran los colegios privados, usaban la lectura. De eso trataba un poco la lectura sobre la desigualdad que se vivía en Venezuela. El segundo tema que toqué era la implementación de las matemáticas. Esta relataba un poco de cómo usar métodos para que las personas le cogieran amor a la materia y no les cogiera odio. Usar nuevos métodos de conocimientos para que las personas la pudieran adquirir y así pues aprender un poco más. El tercer tema era un tema de medicina, de la prevención y factores de riesgo de una enfermedad. Esta generaban más la parte de medicina en una revista española donde consulté, donde generaban pues los diferentes tratamientos para las personas que sufrían de esta enfermedad. El último tema era sobre el clima organizacional. Esta se basaba en la parte de investigación científica de muchas personas que generaban las investigaciones, se basaban mucho en programas y también en investigaciones a campo, para poder prevenir el clima y saber un poco de ese tema. De eso trataba pues los cuatro temas que se consultó en la fase 2.